Buen día amigos, estamos en esta cuarta entrega de la serie El 68, una historia para todos. Y en esta ocasión el capítulo mexicano, el 68 mexicano, que es vital entender, que es vital analizar y estudiar. Y en esta ocasión evidentemente estamos en un lugar debido, en el lugar que la historia siempre ha reservado para el entendimiento de este capítulo. Y por supuesto, acompañado de universitarios, en este caso, jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una de las facultades precisamente más activas de esta coyuntura. Así pues, bienvenidos y arrancamos. Bien, pues estamos aquí en la unidad Tlatelolco, evidentemente un lugar fundamental, simbólico para lo que fue el movimiento del 68. De hecho, aquí se organizaron, previo al 2 de octubre, varios mítines. La Vocacional 7, que estaba hacia aquel lado, fue una de las escuelas más activas. Los vecinos de la unidad Tlatelolco fueron de un gran apoyo para el movimiento, entonces es importante estar aquí. Pero para poder entrar al 68 hay que entender el contexto que va a empujar al 68. Al final del día estamos hablando de procesos. El 68 no se puede entender en principio si no entendemos que, si bien es cierto que la economía para los años 60 había crecido de manera importante, en esta etapa que se le conoce como del desarrollo estabilizador. Si bien eso es importante, lo que no hay que perder de vista es que al final del día, pues era un crecimiento económico de carácter capitalista. Es decir, es una economía que crece dándole garantías a la gran burguesía nacional, que crece pasándole el costo al salario de la clase obrera en México. Por tanto, es una clase obrera precarizada, como ahora se diría. Es una economía que también somete al consumidor, pero que al final del día, bueno, pues es una economía que también logra la consolidación del mercado interno, la distribución de alimentos, materias primas, la producción de bienes de consumo. Es una economía creciente, sin duda, pero basada en un sistema de explotación muy marcado. Uno de los efectos de ese crecimiento es sin duda el crecimiento de los sectores medios, de ahí precisamente el sector estudiantil universitario. Durante el sexenio de Miguel Alemán pues había inaugurado, por ejemplo, Ciudad Universitaria, y era un gran logro para la educación superior en este país. Y los sectores medios sin duda que tenían posibilidades de crecimiento y ascenso, pero los sectores medios en cualquier sociedad van a reclamar no solamente cuestiones materiales, sino también, junto con el ascenso social, la posibilidad de expresarse cívicamente y políticamente. Y los jóvenes universitarios van a estar en eso, porque los jóvenes universitarios están atentos a los cambios sociales, culturales, ideológicos de su época y son partícipes de eso. Es decir, son conocedores de que precisamente por la precarización del trabajo, pues los obreros ferrocarrileros, por ejemplo, pues se han movilizado y se han organizado, se han ido a huelgas. Han sido testigos de las movilizaciones y manifestaciones de los maestros de primaria en la Ciudad de México, por ejemplo. Tienen noticias en su momento de alzamientos guerrilleros como Arturo Gámez en Chihuahua en 1965. Se solidarizan y saben de la lucha de Rubén Jaramillo en Morelos por cuestiones agrarias. Y por supuesto se enteran de su artero asesinato a manos del ejército en ese momento. Entonces los estudiantes son testigos de un contexto de lucha social, son testigos de un contexto de lucha política e ideológica. Muchos de estos jóvenes están involucrados en grupos de izquierda marxista, de izquierda socialista, algunos definidos, articulados con el Partido Comunista, otros
en grupos de carácter más independiente, de ideología trotskista, maoísta o guevarista. Indudablemente que en este caso la Revolución Cubana es un hito fundamental de esta generación. Es una generación que en México ha sabido seguir este proceso. Entonces es una juventud que se ha podido informar, que se ha podido enterar, pero que además es actuante. Porque si hay un movimiento, un sector que se ha movilizado en los años 60, previo al 68, son los estudiantes. Y eso es importante saberlo. Bueno, en medio de ese contexto difícil, dominado indudablemente por un régimen autoritario, donde tenemos un presidencialismo muy marcado, pero exacerbado además o sobredimensionado por el papel hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, que en todos lados ejerce este poder y esta influencia autoritaria. En medio de ese contexto tenemos, repito, un sector estudiantil muy activo. Los jóvenes universitarios en muchos estados de la República, incluidos sin duda lo que ahora denominamos Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues son un sector sumamente activo, inteligente y muy combativo. Al decir inteligente es que son capaces de entender su contexto y establecer pautas políticas muy claras, muy determinantes. Por ejemplo, a partir de 1956 y hasta 1966 tenemos una clara línea de acción, de movilizaciones, de huelgas, de movimientos estudiantiles en estados como Puebla, como Guerrero, como Michoacán, como Durango, repito, incluida la Ciudad de México. Este ciclo de acción estudiantil empieza en 1956 con la huelga del Politécnico, donde defienden sus planes de estudio, pero también el sistema de dormitorios para los estudiantes que vienen de estados de la República a estudiar a la Ciudad de México. Esta huelga va a continuar con otros procesos, por ejemplo, el poco conocido movimiento por las tarifas de autobuses en la Ciudad de México, que es el primer movimiento, y por eso vale la pena mencionarlo, es el primer movimiento donde se unen estudiantes de la UNAM y del Politécnico. En este caso para obligar a la empresa o a las empresas de autobuses a que bajen las tarifas de los mismos ante las condiciones de la economía estudiantil. Van a seguir otros episodios, por ejemplo en Puebla, en Guerrero, el movimiento estudiantil se va a organizar también y va a ser parte de frentes sociales muy importantes para la destitución de sus gobernadores respectivos. Es decir, el movimiento estudiantil no solo está luchando por cuestiones de su sector, sino que abraza banderas políticas más allá del estudiantado. También tenemos el caso, por ejemplo, muy importante de la Universidad Nicolaita en Michoacán, que va a vivir un proceso de 6 años, entre el 60 y 66, donde es un movimiento por la reforma universitaria. La reforma universitaria era una demanda, en realidad, de todo el movimiento estudiantil, pero en la Universidad Nicolaita se va a concentrar. Y es importante decirlo porque este movimiento, que implicaba estudiantes, que implicaba profesores, va a terminar de la peor forma, porque el gobierno federal va a terminar con un movimiento de Nicolaita introduciendo al ejército en la universidad. Es la primera vez, la segunda vez que el ejército entraría a una universidad antes del 68. Y muy importante para lo que tiene que ver con la UNAM, la huelga del 66. La huelga del 66 que se da por cuestiones inicialmente que tienen que ver con grupos de poder al interior de la UNAM, ligados al PRI, incluso con grupos porriles al interior de la UNAM, pero que rápidamente es rebasado por los estudiantes. Esta huelga, que va a estar protagonizada por facultades como Filosofía y Letras, Economía, Derecho, va a lograr dos cosas: la renuncia del doctor Ignacio Chávez, que es una renuncia difícil de entender, paradójica incluso, porque es el rector que modernizó la universidad, la colocó en el siglo XX, pero al final del día sus métodos, sus procedimientos políticos son autoritarios, y eso es lo que lleva el movimiento estudiantil a demandar su renuncia.
Esta huelga estudiantil del 66 es la que va a reclamar precisamente, o la que va a lograr el pase automático que hasta el día de hoy se sigue de una manera pues más o menos llevadera en la Universidad Nacional, del bachillerato a la universidad. Ese derecho del que ustedes han gozado se gana en la huelga del 66, no es un regalo de las autoridades universitarias. Entonces, todo esto se está dando en la década de los 60, todo este contexto de autoritarismo, de crecimiento económico, pero con carácter capitalista, de luchas sociales, ya sea por sectores populares o los sectores medios, y particularmente lo que viene siendo el movimiento estudiantil. Todo eso es previo al 68 y es indudablemente una gran olla de presión que va a estallar en julio de 1968. Bien, el movimiento estudiantil del 68 tiene o puede ser dividido para su entendimiento en 5 etapas, que van de julio a octubre, del 23 de julio al 2 de octubre. Es un periodo corto, indudablemente, como cualquier movimiento social. Los movimientos sociales, aunque son procesos de muy corta duración y tienen coyunturas, en este caso, este periodo de julio a octubre. Lo curioso aquí es cómo inicia el movimiento. Va a iniciar hasta donde hoy podemos entender como una provocación oficial, una provocación gubernamental. Al menos así lo dicen especialistas sobre el tema, y muy particularmente coinciden dos protagonistas del movimiento del 68 que después se dieron a la tarea de analizar y escribir sobre esto, que son Raúl Álvarez Garín y Luis González de Alba. Ellos precisamente ven en los inicios del movimiento una provocación gubernamental. ¿Cómo se da la provocación gubernamental? Bueno, pues sucede lo que podría suceder en cualquier parte de la Ciudad de México en ese momento, en cualquier parte del país y casi en cualquier parte del mundo donde haya jóvenes que de pronto pues inician un partido de fútbol callejero, y ante las circunstancias de ese partido pues puede haber malos entendidos, se caldean los ánimos y hay golpes. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de este episodio? Los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 de la Ciudadela y estudiantes de la preparatoria particular incorporada a la UNAM, la Isaac Ochoa Terena, que también se encuentra cerca de esta área de la Ciudadela. Se da el partido, se da la gresca, pero donde parece que inicia la provocación es cuando grupos porriles, delincuenciales, ligados a las vocacionales, el grupo de las arañas y los ciudadelos, van a azuzar a los jóvenes de las vocacionales para continuar la gresca con los de la Ochoa Terena. Esto se da en el área de la Ciudadela, se da después cerca de la preparatoria Ochoa Terena. Quizás también ahí podría haber pasado como cualquier otra cosa, una provocación de porros frente a los estudiantes. No es la primera vez que ocurría. ¿Dónde se sale de proporción y dónde es lo extraño? Que precisamente actúan el cuerpo de granaderos de la Ciudad de México y va a cargar contra los jóvenes de una manera particularmente violenta, de una manera particularmente salvaje, tomando incluso no solo contra los estudiantes, sino contra cualquier ciudadano y transeúnte que anduviera en las calles, y van a llegar al grado de entrar a las escuelas, en este caso a las vocacionales, golpeando estudiantes, maestros y haciendo un gran desastre. Es decir, la acción represiva gubernamental no era extraña, pero indudablemente se sale de proporción. Ahí empiezan las extrañezas. En este momento, cuando se da la represión a los jóvenes de la vocacional y los de la Ochoa Terena, ya hay los primeros arrestos de jóvenes estudiantes ante una represión dudosa, inexplicable y que ya va teniendo tintes de provocación. Sin embargo, hasta ese momento nadie podía imaginar los niveles de la provocación, precisamente. Esta provocación o esta política de provocación que muchos sospechan
va a continuar hacia el 26 de julio, en la marcha en conmemoración a la Revolución Cubana. Esa fecha se van a dar cita a dos contingentes. El contingente del Partido Comunista Mexicano, que si bien no tiene un registro legal, por lo menos ya tiene una cierta tolerancia o goza de una tolerancia por parte del gobierno para poder actuar. Entonces se convoca al Partido Comunista, que se moviliza el 26 de julio, pero al mismo tiempo hay una marcha de la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, la organización oficial, cuasi porril, de los estudiantes del Politécnico. Ellos marchan y los dirigentes de la FENET tuvieron que aceptar marchar ante la presión de la base estudiantil por la represión precisamente a las vocacionales 2 y 5. Las movilizaciones entonces van a coincidir en el centro de la ciudad, en el área del hemiciclo a Juárez, y ahí pareciera que las cosas vuelven a presentar un tinte de provocación. Jóvenes que son parte de la marcha o de las marchas van a azuzar al resto de la masa para ir hacia el Zócalo. El Zócalo no había sido visitado por ninguna movilización pública hacía bastante tiempo, por lo menos unos 10 años. Así que el Zócalo es un símbolo importante. Pero en esta época había que solicitar permiso para hacer una marcha o una manifestación pública y no se tenía el permiso para ir al Zócalo. Aún así, jóvenes logran avanzar hacia el Zócalo, pese a lo acordado, pese a los permisos. Y extrañamente, ya hay granaderos en el área de lo que conocemos hoy en día como centro histórico. Esos granaderos van a actuar en contra de los jóvenes. Entonces vamos a tener una enorme área de enfrentamientos violentos entre estudiantes y granaderos en estas calles del centro histórico. Palma, 5 de Mayo, Madero, etc. Los jóvenes evidentemente no llegan al Zócalo, pero de estos enfrentamientos del 26 de julio va a aumentar la violencia, van a aumentar los enfrentamientos, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Hacia los siguientes días, de pronto, sorpresivamente, van a levantarse barricadas en el área de San Ildefonso, donde residían en ese entonces las preparatorias 1 y 2. Estas barricadas, levantadas rápidamente y muy eficazmente, también van a ser extrañas, porque no era el proceder común de los estudiantes. Desde esas barricadas en esta área van a protagonizarse u organizarse enfrentamientos con la policía y los granaderos, que van a tocar a otra área del centro histórico, precisamente de este lado de San Ildefonso. La situación se va a complicar a tal grado que para el 30 de julio el gobierno decide autorizar el ingreso del ejército a las calles del centro histórico para contener lo que está sucediendo por parte de los estudiantes. Es precisamente en esta situación, en este momento, que el ejército entra a la preparatoria número 1 destrozando el portón con un bazucazo, el famoso bazucazo que va a ser la conclusión de estos días de provocación del 23 al 30 de julio. Sin embargo, este bazucazo, aunque cierra precisamente esta primera etapa, abre otra en la cual las autoridades realmente gubernamentales y universitarias no solamente van a diferir, sino que incluso ya no van a poder contener. Bien, el bazucazo de la preparatoria 1, sin duda alguna que fue una gran violación de la autonomía universitaria, un gran acto de violencia. Eso, si uno revisa el 68, los movimientos en otros países, esto era inconcebible. O sea, el ejército no iba a entrar así como así a una casa de estudios con este tipo de acciones. Esto solo ocurría en México. ¿Por qué ocurre? Porque hay un régimen autoritario que entre muchas características va a tener la negación del Estado de Derecho precisamente, donde no hay garantías. Sin embargo, eso al régimen político no le interesaba. Lo que le interesa en ese momento son los Juegos Olímpicos.
En ese momento los Juegos Olímpicos son el gran proyecto del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Iniciarían el 12 de octubre. Y son casi la cúspide, no solo para Díaz Ordaz, sino para el priismo gobernante desde 1946. Es el gran escenario en donde le van a demostrar a México y al mundo que son un país moderno y que ellos, el PRI, han logrado eso. Y evidentemente no pueden permitir que cualquier cosa que no esté en el guión del autoritarismo, pues descomponga las cosas. En esto, precisamente estamos hablando de una posible acción de terrorismo preventivo. Es decir, estamos hablando de actuar represivamente para inhibir acciones futuras. Así lo concibe el gobierno, o al menos así nos dicen algunos especialistas, que esa es la razón de esta represión tan brutal e inesperada. Sin embargo, las agresiones, la provocación tiene un límite. El límite fue precisamente el bazucazo. El día 1 de agosto, el rector de la UNAM, el ingeniero Javier Barros Sierra, que no era ajeno a la clase política, eso hay que decirlo, va a convocar un mitin en la explanada de Rectoría y ahí va a emitir un discurso en el que denuncia claramente la violación a la autonomía universitaria tras el bazucazo, denuncia que este autoritarismo no puede ser permitido ni solapado por los universitarios, por la ciudadanía, y que las garantías se tienen que dar y respetar por parte del gobierno y el Estado. ¿A qué convoca? Convoca a una movilización. Movilización que se va a dar precisamente el 1 de agosto, que va a correr de Ciudad Universitaria hacia el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas, y va a ser una marcha pacífica, una marcha de varios miles de personas, no solo universitarios, conscientes de que frente a acciones violentas y autoritarias solo puede caber la mesura, la paz y la civilidad. En el momento, con este discurso, con esta marcha, el ingeniero Barros Sierra lo que está haciendo es arrancarle la iniciativa política a quien estuviera provocando a los universitarios. Y los universitarios, particularmente los estudiantes, van a tomar esa iniciativa en sus manos. Y no la van a soltar sino hasta el 2 de octubre. ¿Qué van a hacer los universitarios? Van a hacer varias cosas. Principio, se van a reunir en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Politécnico, se van a reunir delegados de 20 escuelas y van a conformar en una asamblea permanente que va a correr del 2 al 8 de agosto, van a conformar el Consejo Nacional de Huelga. Y en sus sesiones van a acordar dos cosas. Primero, una primer marcha estudiantil respondiendo a todo esto, que va a correr por la zona de Santo Tomás y Zacatenco en el Politécnico. Esta marcha va a ser el 5 de agosto, es el primer acto de masas del CNH. Y van también a aprobar su pliego de demandas, los famosos 6 puntos. Estas demandas que van a presentar al gobierno, con las cuales van a emplazar al gobierno, con las cuales van a exigir el diálogo público. ¿Qué van a hacer? Pues libertad a los presos políticos, primero que nada, tanto estudiantes como muchos otros que había antes del 68, la destitución de los jefes de la policía, que pues evidentemente ha sido la protagonista de toda esta represión, la extinción del cuerpo de granaderos, que es algo que para ellos es fundamental, la abrogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que justificaban la acción represiva del Estado, violando todas las garantías, y la indemnización a familiares de compañeros muertos y heridos, además del deslindamiento de responsabilidades por todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Entonces, para el 8 de agosto, el movimiento ya tiene cuerpo, que es el CNH,
ya tiene demandas y ahora ya ha logrado sus primeras acciones de masas. Esto implica la segunda etapa del movimiento, y que es una etapa en donde el movimiento universitario le quita la iniciativa a los provocadores, le quita la iniciativa a la violencia y la pasa a una lucha social y democrática. Bien, una vez que el movimiento estudiantil universitario toma la iniciativa de lo que está ocurriendo políticamente, vienen pues muchas más acciones. En principio, la marcha del 13 de agosto es la primera marcha que se va a dar del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. Es una marcha de decenas de miles, una marcha que ya implicaba una presencia importante del estudiantado. Para este momento, el Consejo Nacional de Huelga ya ha declarado precisamente huelga en todos los planteles y escuelas. Se han sumado más, se ha sumado, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Valle de México, el Colegio de México, se suma la Escuela Normal Superior, se suman muchas más escuelas, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, todas estas se suman ya al Consejo Nacional y todas están en huelga. Otro aspecto importante del movimiento es que aquí ya nacen las brigadas estudiantiles, grupos de jóvenes que con volantes, con carteles, con botes para recolectar dinero, salen a las calles, salen a las plazas, a los mercados, a informar del pliego petitorio, de la situación política, de lo que ellos quieren, de lo que ha hecho el gobierno, y esto permite al movimiento estudiantil romper el cerco de información, porque evidentemente la prensa escrita, las radiodifusoras, la televisión que existe, aunque es primigenia, pero existe, todo está en favor del discurso y la versión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Después de esto viene la marcha del 27 de agosto, una marcha enorme, una marcha que va a concluir también en el Zócalo, que va a reunir a poco más de 300,000 personas. Es el momento más álgido de la organización y la participación de los estudiantes y universitarios. Sin embargo, es aquí donde se va a dar una provocación de nueva cuenta. Un miembro del Consejo Nacional de Huelga, del Círculo de Dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, Sócrates Amado Campos Lemos, va a dar una propuesta en pleno Zócalo, en pleno mitin del Zócalo del 27 de agosto, diciendo que que hay que impugnar al gobierno para que responda al pliego petitorio en un diálogo público ahí en el Zócalo, y vamos a quedarnos aquí en el Zócalo hasta el 1 de septiembre, día del informe presidencial. Esto no era un acuerdo del CNH, no era un acuerdo de las asambleas, nadie lo había mencionado así. Sócrates Amado Campos Lemos lo lanza a la masa reunida en el Zócalo. Evidentemente la masa enardecida dice que sí, pero evidentemente esto está fuera de todo lugar, de todo acuerdo, y más parece una provocación. Más cuando vemos el resultado, cuando los estudiantes están ahí reunidos en el Zócalo, ya pretendiendo acampar en el Zócalo, sale el ejército por detrás del Palacio Nacional, de las calles adyacentes a Palacio Nacional, y desaloja con violencia y nuevos arrestos a los jóvenes que están en el Zócalo. Hay evidentemente un acto de provocación. El 1 de septiembre es el informe presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, y ahí es grave la situación, el discurso es fuerte, porque Gustavo Díaz Ordaz no solo dice que como gobierno han actuado bien hasta ese momento, del 64 al 68, que ha sido el gobierno de Díaz Ordaz, hasta esa fecha, anuncia los Juegos Olímpicos, dicen que México está preparado, pero habla del movimiento, y habla del movimiento no como un movimiento universitario con demandas razonables, sino como prácticamente un movimiento violento, provocador, que ha desestabilizado al país y a la Ciudad de México, y que frente a eso ellos ya no van a tener mayor tolerancia ni mayor paciencia. Es básicamente un llamado o un canto a la guerra frente al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil vuelve a responder con un acto civilizado, con una acción cívica fuera de cualquier experiencia, que es la marcha silenciosa del 13 de septiembre. Ese día, otra vez, del Movimiento Nacional de Antropología e Historia a el Zócalo, los jóvenes, mucha gente, decenas de miles, se reúnen para marchar hacia el Zócalo, pero en silencio.
Un silencio que va a darle muestras al gobierno, a la sociedad, al mundo, porque para ese momento ya hay reporteros internacionales en la ciudad, les va a mostrar que el movimiento sabe lo que está haciendo, que tiene una carga cívica muy importante y que no va a responder a las provocaciones ni a la violencia. Bien, con la marcha silenciosa del 13 de septiembre, evidentemente que el movimiento estudiantil le está dando una pauta al gobierno para resolver esto de manera pacífica, de manera legal. Pero el gobierno no toma esa pauta, al contrario. El gobierno va a aumentar, a agudizar la escalada de violencia. Se viene una etapa muy fuerte para el movimiento estudiantil, que va del 18 al 26 de septiembre, en donde vamos a tener la toma por parte del ejército de Ciudad Universitaria, de los campus de Zacatenco y Santo Tomás del Politécnico, entre algunas vocacionales, la 4, la 7, el Colegio de México. El ejército pues tomando las instalaciones universitarias, las escuelas, violentando, arrestando a quien fuera. Sin embargo, la violencia no fue solamente eso. Según reportes de las propias autoridades, la violencia se va a extender hacia toda la ciudad. Va a haber enfrentamientos en muchos puntos de la ciudad entre estudiantes y la policía, entre estudiantes y granaderos. Vamos a tener actos de violencia en la zona del Hospital La Raza, en la Glorieta de Camarones, en Avenida Ceilán, en la zona de Miguel Ángel de Quevedo, en los alrededores de Ciudad Universitaria, en los alrededores mismos de Santo Tomás y Zacatenco. Estudiantes tratando de manifestarse, estudiantes tratando de informar, pero al mismo tiempo repeliendo los ataques de la policía. En muchos puntos de la ciudad hay entonces enfrentamientos. La ciudad se convierte en un escenario de batalla campal o de batallas campales, en donde los estudiantes, sin duda, con un gran valor y una gran combatividad, están enfrentando al autoritarismo con su propia vida. Esto sale de toda proporción. No hay un antecedente ni en México ni en el mundo, al menos en ese mismo momento del 68, que esto se esté dando. Ni en movimientos tan álgidos como el de Francia, precisamente unos meses antes, este nivel de violencia se había dado. Es un nivel de violencia que solo toca a México y solo se explica precisamente por la naturaleza del régimen autoritario. Así pues, mientras que los estudiantes están demandando cosas justas para ampliar las libertades o consolidarlas, para hacer válida la democracia, el gobierno, en su carácter, en su naturaleza, está ampliando la violencia y está ampliando lo que es su característica, el autoritarismo. El movimiento entonces, para finales de septiembre, está muy desgastado, muy débil, pero lo peor aún vendría. Después de esta escalada de violencia, para finales de septiembre, los últimos días de septiembre, el ejército ha desalojado ya Ciudad Universitaria, Santo Tomás, Zacatenco, las escuelas que había tomado también, y la idea parecía que se iba a restaurar la posibilidad del diálogo, la posibilidad de resolver pacífica y legalmente las cosas. Pero esto no es así. El 1 de octubre el CNH convoca un mitin en Rectoría, en Ciudad Universitaria, y anuncia precisamente el mitin del 2 de octubre. Un mitin por la tarde, que iniciaría a las 4 de la tarde, y que pues trataría de seguirle dando vida al movimiento. El CNH está en la idea de no claudicar, de mantenerse. Ellos saben que vienen los Juegos Olímpicos y aunque no quieren provocar esta situación, no quieren provocar negativamente al gobierno, saben que tienen que presionar al menos hasta este escenario de los Juegos Olímpicos. Pero el gobierno ya está decidido a terminar el 2 de octubre las cosas. ¿Qué ocurre? Tenemos un escenario, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Atrás de ustedes el edificio Chihuahua. Acá el templo
de Santiago Tlatelolco. De este lado estaba la Vocacional 7, una de las más importantes y de las más combativas. Atrás de nosotros, la zona arqueológica de Tlatelolco, un lugar sin duda de una enorme carga histórica. En este lugar, el CNH ya había convocado a otros mítines, como les decía, por el activismo de la Vocacional 7, por el apoyo solidario de los vecinos de Tlatelolco. No era entonces un lugar extraño, al contrario, era un lugar común y familiar para el movimiento. El movimiento, el CNH, está apostado en una de las terrazas, en la primera terraza del edificio Chihuahua, del edificio central, y se dan los discursos. Un discurso que trata de calmar las cosas, que trata de mantener el ánimo de la gente. Sin embargo, a las 6:10, un helicóptero va a soltar una bengala. Realmente nadie sabe lo que esto significa y hasta hoy sabemos, o hasta donde podemos saber hoy, incluso los propios protagonistas por parte del gobierno no sabían realmente qué es lo que aquí iba a suceder. Por ejemplo, el general García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, tiene apostados a sus fuerzas, sí en los alrededores, pero fundamentalmente el ejército va a venir por la zona arqueológica. La orden que tienen los militares es solamente desalojar la plaza. Sin embargo, el general García Barragán, el comandante de la tropa apostada aquí, no saben que en las azoteas del edificio Chihuahua, del templo de Santiago Tlatelolco y de los edificios adyacentes hay francotiradores. Francotiradores de lo que conocemos hoy en día como el Batallón Olimpia, un cuerpo especial que precisamente cuidaría la seguridad de los Juegos Olímpicos, pero que fue usado también para esta fecha. También hay personal del Batallón Olimpia en la parte baja del edificio Chihuahua, todos armados y con el distintivo de un guante o un pañuelo blanco en sus manos. ¿Qué va a ocurrir? Sale la bengala. Las tropas del ejército avanzan hacia los estudiantes. Los militares están pidiendo solamente que desalojen la plaza. Ningún soldado ha hecho nada en contra de ningún ciudadano, de ningún estudiante, hasta que hay disparos del edificio Chihuahua. Disparos que no van contra los estudiantes y ciudadanos en la plaza, sino que van en contra de los militares. Estos militares creen entonces que son los estudiantes los que los están atacando y responden en consecuencia. Los francotiradores que están alrededor de la plaza también disparan. Es decir, los estudiantes, la ciudadanía aquí reunida están en una trampa. Evidentemente tratan de escapar yendo hacia las escalinatas que dan al edificio Chihuahua, pero ahí está el Batallón Olimpia recibiendo a disparos a todo el que baje por las escalinatas. Reitero, esta es una trampa que algunos dicen que urdió Luis Echeverría, entonces secretario de Gobernación. Otros creemos que el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz es el que está detrás de esta masacre. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando un gobierno es capaz de hacer esto, independientemente de quién haya sido el autor intelectual, estamos hablando de un régimen sumamente autoritario, que ha restado por completo el Estado de Derecho, que lo ha borrado y que le ha negado y arrancado a su ciudadanía todos sus derechos, al grado incluso de, en un acto conspirativo, como lo que fue esta masacre, en ese acto conspirativo, atentar contra la vida de 10,000 personas que eran las que estaban aquí reunidas. Al día de hoy no tenemos un número exacto de las víctimas mortales, de los heridos y de los arrestados en esta plaza. Y esperemos tenerla pronto. Esperemos tener una verdad histórica y una verdad que deslinde las cosas en torno a lo que aquí y días anteriores haya pasado. Porque lo que no se puede permitir ni se puede concebir es un gobierno, un Estado que haga este tipo de cosas. El movimiento del 68, del Consejo Nacional de Huelga, de los estudiantes universitarios del país, dejó una marca. Es una impugnación histórica al autoritarismo. Es una defensa irrestricta, combativa y valiente sobre los derechos y la democracia. Y eso es lo que ni ustedes, como una joven generación, ni el resto de generaciones y sociedad de este país podemos dejar atrás. Así pues, concluimos esta serie.
el 68, una historia de todos, una historia que es viva, vigente y que nos debe dejar enseñanzas a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a los niños también. Todos somos parte de la historia, todos somos parte de la democracia y de los necesarios cambios que tienen que venir en este país. Que el 68 nos enseñe lo que necesitamos construir y soñar a futuro. Muchas gracias y un gran aplauso a Abraham Juárez por la producción de esta serie. Gracias por lo que toca un servidor, Ignacio García Ponce. Gracias a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y nos seguiremos viendo en otros ejercicios, en otros esfuerzos. Gracias.